Buenos días. Ahora vamos a empezar con la parte número 2 del taller de Arduino. La clase pasada, si recuerdan, vimos un poco lo básico. Lo primero, aprendimos que la corriente va de positivo a negativo, o en Arduino sería como de alguno de nuestros pines a la Tierra, que se simboliza por GND. Los pines son todos aquellos puertos que nos permiten transmitir órdenes, por decirlo, órdenes que nosotros escribimos en código. Y para configurar cada pin, los pines pueden recibir información o pueden enviar información, dependiendo de cómo lo configuremos al comienzo, usando el comando de pin mode. Y podemos usar input o podemos usar output. Cuando queremos enviar información, usamos un comando que llamamos digital write, si es que nuestro pin es digital, o analog write, si es que nuestro pin es análogo. La diferencia es que los pines digitales funcionan con un encendido y un apagado, y los pines análogos funcionan con un gradiente. Yo puedo ordenarle cuánto voltaje generar y así puedo configurar también cuánta corriente transmite. También aprendimos que siempre hay que utilizar resistencia, como antes o después de una luz LED. Siempre antes de cerrar el circuito tiene que haber una resistencia de por medio, porque si es que no, esta luz LED se va a quemar, básicamente. Y eso es como más o menos lo que vimos la clase pasada. Si se acuerdan, de hecho, terminamos haciendo este semáforo acá. Acá está el código. Como por si lo recuerdan. Si es que no, mucho no sé. Pero básicamente cómo funcionaba era que se prendía nuestra luz verde, esperaba 4 segundos y se apagaba la luz verde y se prendía la amarilla. Esperaba un segundo y después se apagaba la amarilla y se prendía la roja. Eh, Todavía no vamos a ver el tema de la asistencia, no te preocupes, lo vamos a ver durante la clase. Sí. Entonces, en eso consistía principalmente este semáforo que ustedes diseñan. Eh, y bueno, la materia de la clase de hoy día va a ser un poco trabajar al comienzo con variables, después vamos a ver condiciones y vamos a terminar con, ¿cómo se llama? Trabajando con input. Entonces, ¿qué son las variables en Arduino? Las variables son un valor cuyo valor varía durante el tiempo mientras yo ejecuto el código. Existen varios tipos, las vamos a definir antes de nuestro void setup, y esas variables en verdad son eh, como tres tipos principales los que les van a servir a ustedes. El primero es un booleano, que es como un valor de verdadero o falso, que me dice como visto bueno o visto malo. Eh, Se simboliza como el booleano y después uno tiene que igualarlo a true o igualarlo a false, dependiendo de si la condición es verdadera o la condición es falsa. Entonces yo escribo bool, luego el nombre que le quiero poner a mi variable y después pongo si es que es igual a true o es igual a false. Esto al comienzo, antes de cualquier otra cosa dentro de mi código, y yo puedo cambiarlo después, por eso se llama variable, pero estas serían como parte, como nace el primer parámetro como de la variable. Después más adelante de mi código yo puedo cambiarlo por otras cosas. Luego tenemos los int. Int viene de entero, y es un número entero básicamente, positivo o negativo. Eh, sí, no hay mucho más que explicar, la verdad. Como acá, por ejemplo, yo pongo int, mi variable entera, igual 5. Las variables pueden tener cualquier nombre, no tienen que ponerle var antes o etcétera. La presentación está en el Discord, en la sección de anuncios. O si quieren ver esta presentación de aquí, está bien. Si quieren ver esta presentación de aquí, bueno, también se la subí al Discord, de hecho, así que no se preocupen. Bueno, luego tenemos los float, que son básicamente números decimales, y que pueden ser positivos o negativos, pueden tener cuantos decimales quieran. Yo solamente le puse uno en este ejemplo porque para que se diera un poco más simple. Ambos, ya, el int, el float y el bool son variables, básicamente. Yo las defino al comienzo de mi código, pero su valor puede cambiar durante este. El bool nos indica si es que algo es verdadero o falso, es como un sí o no. El entero es un número entero, el int, y el float es un número decimal, básicamente.
Entonces, un pequeño ejemplo de eso. No, todavía no pasamos lista, la vamos a pasar durante la clase. Un pequeño ejemplo de cómo trabajar con variables, es decir, por ejemplo, que mi variable entera luz roja es igual a 1023, que si lo recuerdan, el rango de los pines análogos va de 0 al 1023, al 1024, en verdad. Entonces yo le digo que es un entero, que la variable se llama luz roja y que va a ser igual a 1023. Y entonces en mi setup voy a decir que mi pin A0, que es mi pin de aquí, va a trabajar con un output porque yo quiero sacar corriente de él. Y en mi loop voy a decir que le escriba al pin análogo el valor de luz roja. O sea, al pin análogo 0 se le va a escribir el valor de luz roja, que es 1023. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mi luz LED se va a prender en su máxima intensidad, porque estoy básicamente escribiéndole al pin análogo 0 1023, que es el valor de luz roja. No sé si se entiende bien, como un poco la idea de cómo funciona eso. Ahora mismo nuestra variable está tomando un valor constante en todo caso, así que no está siendo muy variable. Así que por eso también tenemos este ejemplo acá. De nuevo tenemos una variable entera que se llama luz roja, que vale 1023 al comienzo. Y configuramos nuestro pin A0 y decimos que luz roja vale 1023. Bool, int y float son para pines análogos. No, son para todo nuestro código. De hecho, podemos hacer una cantidad infinita de cosas con las variables. De hecho, vamos a ir trabajando con ellas durante el resto de la clase. Pero no, funcionan para todo tipo de pines y cualquier cosa que yo quiera programar en el Arduino. Bueno, continuando. En mi loop yo le voy a decir que la luz roja es igual a 1023 y voy a escribirle al pin análogo 0 el valor de luz roja, que va a ser 1023. Y le voy a decir que espere 2 segundos. Entonces, nuestra luz roja va a estar prendida durante 2 segundos y después se va a ejecutar la siguiente parte del código, que ahora dice que luz roja va a ser igual a 0. Y le vamos a escribir al pin análogo 0 que toma el valor de luz roja nuevamente, pero esta vez el valor de luz roja va a ser 0, si se fijan. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz LED se va a apagar y vamos a decirle que espere 2 segundos. Entonces, con este código, vamos a tener una luz LED que parpadee cada 2 segundos. Entonces va a estar prendida, van a pasar 2 segundos, se va a apagar, van a pasar 2 segundos, se va a volver a prender, y etcétera. No sé si entienden bien un poco la implementación que se le está dando, de cómo trabajar con variables. Básicamente yo defino mi variable al comienzo, y después puedo trabajar con ella y ir cambiándole el valor que tiene a mi variable, que en este caso es una variable entera, pero también podría ser, por ejemplo, un decimal, o podríamos usar un verdadero o falso, que creo que van a tener que usarlo más adelante, de hecho. Bueno, acá hay otra aplicación más de cómo usarlo, y en este caso consiste en cómo hacer que la luz LED se vaya apagando lentamente, vaya haciendo como un gradiente. Entonces definimos nuestra variable de luz roja nuevamente, como 1023. Vamos a sacar corriente del pin a 0 y, ¿cómo se llama? Vamos a decir que el valor de luz roja va a ser igual al valor de luz roja, pero esta vez menos 16. O sea que si nuestro valor valía 1023 antes, ahora va a valer 1007, si no me equivoco. Corríjanme si estoy mal. 1007. Bueno, después de otro loop más, nuestro valor va a valer 996, no, 97, no, 91, 991, sí, y etcétera. Entonces, cada ciclo nuestro valor va a ir bajando más, y mientras más avance, más se va a ir yendo hacia cero. Entonces, le vamos a decir en nuestro código que la luz roja va a ser igual al valor que tenía antes, menos 16. Y le vamos a escribir al pin A0, al pin análogo 0, que tome el valor de luz roja. Entonces, en mi primer loop, la luz va a estar prendida a su máxima intensidad. Si es que nos vamos al loop 21, por ejemplo, van a fijarse que la luz roja ha bajado su intensidad, pero no completamente. Después al loop 42 está aún más baja, y después si nos vamos al loop 64, ya está completamente apagada, porque 64 por 16 es 1024, entonces le habría ya restado todo y estaría trabajando con 0, básicamente.
Sí. Ya, buenísimo. Entonces, ya, eso sería un poco más, más o menos el uso de variables. Como no sé si se entiende, por favor, si lo podrían decir por el chat, como si entendieron el uso ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir la segunda parte, que sería el uso de if-else, que es muy, 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 muy útil a la hora de programar, y de hecho creo que la mayoría de los códigos van a usar if-else cuando trabajamos con Arduino. Más que nada lo que hacen if-else es verificar si se cumple una condición, de ahí el if, que básicamente el código que hay dentro de un if o de un else se va a ejecutar solamente si es que se cumple la condición que se especifica al comienzo. Entonces, if va a seguir una condición, por ejemplo, no sé, if mi variable luz roja es igual a 1023, que entonces la luz esté prendida en su máxima intensidad. Eso también podría funcionar. O, por ejemplo, en este caso, podría haber dicho if luz roja igual a 1023. Tengo que usar dos iguales para describir una igualdad. Decir analog write a 0 a 1023, en vez de ponerle el valor de luz roja. No sé si se entiende. Voy a poner un ejemplo a continuación. Lo siento si no fui tan claro. En fin. En caso de ser verdadera la condición que se muestra dentro del if, como de un paréntesis al lado del if, se va a ejecutar el código que va a continuación, que va a estar en una llave como en una llave. No sé cómo se llama esa llave en específico. En caso contrario, no ocurre nada. Van a entender a lo que me refiero con llave cuando vean el siguiente ejemplo. ¿Cómo se llama la página? La página que estamos usando se llama Tinkercad, como para poder hacer los ejemplos. Bueno, y si es que yo ocupo un if y la condición que se pone no se cumple, no se va a ejecutar este código, y lo que puedo hacer yo a continuación es poner un else. Puedo poner un else que en caso de no cumplirse la condición del if anterior, se va a ejecutar la condición que hay dentro del else. O yo puedo poner otro if y decir como else if otra cosa, y si es que eso no se cumple, puedo poner otro else, y como el código va en líneas, como dice, ¿esto se cumplió? No, paso a la siguiente. ¿Esto se cumplió? No, pasa a la siguiente. ¿Esto se cumplió? No, paso a la siguiente. Que esto es un else. Entonces no se cumplió nada del anterior, voy a ejecutar lo que sale en el else. Como ejemplo, voy a tener una variable entera que le voy a llamar sí o no, que va a valer 0 cuando yo quiero que valga no, y 1 cuando yo quiero que valga sí. Es como binaria. Entonces, podría haberlo hecho con un booleano, ahora que lo pienso, como en true y false, pero no lo hice. Yo era así mucho más simple y entendible. Entonces vamos a configurar nuestro pin 13 para sacar corriente de él, usando el pin mode del 13 en output, y vamos a hacer un loop. Vamos a decir if mi variable sí o no es igual a 0, o sea, si es que, y lo pongo entre paréntesis, y después abro ese corchete del que les hablaba antes, la llave. Yo le digo, si es que mi variable sí o no es igual a 0, para definir la igualdad uso dos signos iguales, entonces voy a hacer que mi pin 13 esté apagado. Y voy a decir que sí o no, ahora va a valer 1. Entonces, ¿cómo se llama? Yo lo que voy a hacer es apagar la luz y decir como ya. Entonces, al próximo ciclo, sí o no va a valer 1 y no va a valer 0, porque no se está ejecutando lo del else, solo se ejecuta lo del if. Entonces, ya el código va a leerlo, va a decir, mira, sí o no vale 0, entonces voy a apagar mi pin 13 y no voy a ignorar esto porque, ¿cómo se llama? Ya cumplí la condición anterior. ¿Se pueden poner varios if? Sí, se pueden poner varios if. Si tú quieres que los if se ejecuten como por separado, tú puedes poner if. Pero si tú quieres que solamente se ejecute algún if, si es que el anterior no se cumplió, tienes que usar else if. Entonces, siguiendo un poco con este código, si sí o no fue igual a 0, así que apagamos nuestro pin 13
y decimos que el próximo loop va a ser igual a 1. Después ponemos else, y como la condición anterior sí se cumplió, el else lo va a saltar y va a esperar un segundo. Y va a empezar a leer el código de nuevo, pero ahora sí o no vale 1. Entonces va a decir, sí o no, ¿vale 0? No, no vale 0. Entonces yo voy a ignorar el if y voy a irme directamente al else. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prender el pin número 13. Y entonces la luz LED se va a prender. Y voy a decirle que el próximo loop, sí o no, va a valer 0. Y espero un segundo. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente la luz roja parpadear con un periodo de un segundo. Y todos los loops impares se va a encender la luz y todos los loops pares se va a apagar la luz. Porque el primer loop... no, está mal, si no me equivoco. Porque el primer loop, la luz LED va a estar apagada, la voy a apagar. El segundo loop, voy a prenderla. El tercer loop, voy a apagarla. Y así sí está mal, está al revés. Disculpa. Sí. De hecho, me acabo de dar cuenta, lo voy a cambiar al tiro. Perfecto. Ya, gracias por notarlo también. Bueno, me preguntan por interno si es que se usa if-else o else-if. Se tiene que usar else-if en Arduino. En algún otro programa es if-else, pero no, acá es else-if, como en caso de que yo quiero poner una condición para que se ejecute un else. Sí. Bueno, un ejemplo entonces sería este de aquí. La verdad es que es literalmente lo mismo, el mismo código que aparece acá, solamente que les quiero enseñar que podemos visualizar la información que tiene nuestra variable. Entonces, para eso tenemos que usar lo que se llama una serial, que es, por decirlo, una frecuencia con la que el Arduino puede comunicar información. Eso es básicamente una serial. Entonces, yo lo que hago es, al comienzo de mi código, en el setup, comentar que yo quiero comunicar información mediante un canal. Es, por ejemplo, como si yo quisiera llamar por teléfono a una persona y la otra persona fuera quien está usando el Arduino y yo soy un Arduino. Entonces, yo le digo, ya tienes que llamar a Daniel, tienes que llamarlo usando la banda 9600 para poder hablar con él. Entonces, acá, por decirlo, le está diciendo al Arduino que marque a esa persona, por decirlo. No sé si se entiende. Bueno, y luego viene en el loop este código de aquí, que es básicamente lo que está diciéndole es que imprima la variable. Entonces, cuando uno dice que imprima algo, no se refiere a como que te lo deje en una hoja de papel, sino que se refiere a que te entregue ese valor. ¿Y dónde te lo va a entregar? Te lo va a entregar en el monitor de serie. Entonces, es básicamente como Arduino mandándome un mensaje cada vez que hace un loop, diciéndome qué valor tiene la variable al comienzo de ese loop. Entonces, si yo le digo que sí o no vale 0, le digo que empiece a hablar conmigo usando esta frecuencia y que el pin 13 está usándose para sacar corriente. Luego le voy a decir que me diga cuánto vale sí o no. Y sí o no parte valiendo 0, así que en la terminal me va a tirar de primero un 0. Se va a cumplir esto, entonces va a decir, va a apagar el pin número 13, porque sí o no va a ser igual a 0, ahora va a ser igual a 1, y va a empezar el siguiente loop. Y en el siguiente loop le voy a pedir que me imprima nuevamente el valor de sí o no. Y si se dan cuenta va a ser igual a 1 porque lo dijimos acá, antes. Y básicamente así va a continuar durante todo el loop. A ver, hay una pregunta. Ah, no, Andrés hablando. ¿Te perdiste, Diego? Si hubiera puesto 9700 hubiese sido lo mismo, no. El tema es que Arduino funciona solamente con ciertas frecuencias. Si te soy honesto, no me acuerdo de ellas. Déjame buscar algunas. Arduino Frequencies. Aunque generalmente se usa la 9600. Ya.
Generalmente se utiliza la de 9600, pero puedes ocupar cualquiera de estas frecuencias. Puedes usar la 4800, la 19200, la 38400 o la 9600. Básicamente son frecuencias que se usan para comunicar información de la misma manera como hay frecuencias de ondas para las redes de los celulares y que cada compañía tiene su propia frecuencia. Algo similar ocurre con el Arduino, que básicamente existen distintas frecuencias. Entonces lo que yo puedo tener es muchas seriales en muchas frecuencias, entonces puedo tener una que me sirva para decirme, por ejemplo, el valor de una variable, tengo otra frecuencia en la que voy a tener y que me diga el valor de otra variable. Serial begin es para que Arduino nos comunique, efectivamente. Serial begin es para comenzar... Espérense que tengo que sacar el chat. Ahora, serial begin significa que yo quiero que el Arduino empiece a comunicar usando esta frecuencia. Y después, con serial print ln y mi variable, le estoy diciendo que me entregue, como en el monitor de serie, el valor de esa variable. De hecho, creo que tengo el código acá. Sí. Si nos vamos a Tinkercad e intentamos recrear esto, vamos a tirar un Arduino, vamos a tomar una LED, una resistencia, una LED, y vamos a hacer rápidamente conectar nuestra resistencia al pin número 13. Vamos a conectar nuestra LED y a la tierra. En el cable de tierra tiene que ser negro. Y nos vamos a ir a nuestro código, lo vamos a poner en texto, ya. Vamos a pegarlo. Si lo ejecutamos, si se dan cuenta, la luz va a estar parpadeando con un periodo de 1 segundo, y si nos vamos al monitor en serie, nos va entregando un 0, un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1. Y esto es porque cada loop, el valor de sí o no va a ser un valor distinto. En el primer loop va a ser 0, en el segundo loop va a ser 1, y así. Y si se fijan, como cada vez que la loop va actualizando su estado también, es cuando nos tira esto porque ocurre simultáneamente. Y continúa infinitamente hasta que yo lo pare. Por ejemplo, yo puedo decir como, de hecho, para que no me ocurra eso, podría usar algo como if, tendría que hacer un contador, en verdad, lo que se llama un contador, que sería decir, crear otra variable, int, que lo va a llamar x, por ejemplo, y que va a partir valiendo 0. Entonces, si es que yo digo if x menor a 10, por ejemplo, esto tiene que estar entre paréntesis, x menor a 10, entonces que me imprima el valor, y que en otra línea más a x me sume 1. Uy, 1. Entonces, ahora solo me lo va a imprimir 10 ciclos, porque tengo otra variable llamada x. Uy, espérense, déjenme primero borrar esto. Ya. Me lo va a imprimir solamente 10 ciclos. Si lo cuentan, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora no me lo imprime nunca más. Y eso es porque usé un if para decirle que solamente si es que x vale menos de 10, me lo imprimiera. Eso es lo que se llama un contador, que es un valor al que le voy sumando, por ejemplo, 1 cada ciclo. Entonces x parte valiendo 0, después vale 1, después 2, 3, 4, y así hasta que en el 10º loop el valor de x es 10. O sea, en verdad en el loop 11 el x vale 10. Y como yo le digo que si es que vale más de 10, no me imprima estas cosas, no lo va a hacer. Entonces solamente funciona 10. Pero tengo que poner esa condición, si es que no va a tirarme el valor infinitamente. Entonces, ¿se entendió un poco? La verdad es que más que nada para poder ilustrar mejor el concepto de la variable que vamos a estar imprimiendo como los valores. Y también si ustedes están programando, la verdad es que es súper útil. Así que no sé si me pueden avisar cómo se entendieron. Sí, ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Tienen que todos abrir Tinkercad y les voy a pedir que por favor intenten recrear el semáforo de la clase pasada. Ahora tienen que, pero ahora usando un contador y los comandos if else. Entonces, ¿cómo se llama?
como les expliqué recién, un contador es básicamente un valor al que le vas sumando 1 cada ciclo. Y básicamente eso, como tienen que pasar 4 segundos en verde, 1 segundo en amarillo y 5 segundos en rojo, y repetir el código. ¿Cómo se llama? Eso. Ese es el ejercicio como que hay que hacer ahora, lo vamos a explicar dentro de un ratito. Yo creo que les voy a dar como 10 minutos. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Nos quedan 25 minutitos, que es trabajar con inputs. ¿Qué son los inputs? Los inputs son básicamente información que yo recibo. Como bien recuerdan, yo cuando defino mi pin usando pinmode, eh, yo puedo definirlo como un pin que sirva para output o para input, para sacar corriente o para recibir información. Entonces, ¿cómo se llama? Ahora vamos a trabajar con recibir información básicamente. Entonces lo que hacemos es configurar un pin para el modo input. Y si queremos guardar el valor que recibimos, podemos usar una variable. Podemos visualizarlos con el comando de serial print, que era lo que les había dicho, y iniciando la serial con serial begin. De hecho, no es serial print, es serial print ln, porque si usamos serial print normal, se nos amontonan todos los datos a la derecha y no es muy agradable. Básicamente, para leer un valor, el valor que recibe un pin, usamos el comando digital read o usamos el comando analog read, dependiendo de si nuestro pin es digital o análogo. Y básicamente, solamente durante la ejecución de ese código, el pin va a básicamente decir la información que está recibiendo. No sé si se entiende bien, pero aquí va un ejemplo. Esto que tenemos acá, básicamente es un potenciómetro. Es una ruedita. Yo la clase pasada me metí a otra sección, chao con asistencia, no tengo que hacer algo. No te preocupes, la verdad es que tenemos eso tomado en cuenta, que hay gente que a veces se mete a otras secciones y si es que pasaste la asistencia en esa sección, dudo que haya problema, lo dudo, pero quizá, no sé, tienes que revisar después si es que te contaron o no la asistencia y mandarle un mail a tu ayudante jefe. En fin, inputs. Esto que ven acá es una perilla, se llama potenciómetro, y básicamente, dependiendo de donde yo giro esta perilla, me va a tirar un valor distinto entre 1023 y 0, cuando está aquí, o 0 cuando está aquí. La perilla se gira así. Como pueden ver, yo tengo que darle energía para que funcione. Le estoy conectando al pin de 5 voltios y a la tierra. Y tiene un tercer pin al medio. Al contrario de las LED, tiene un tercer pin que es un pin para la información. Por eso el cable verde lo simbolizamos con un cable verde, que va a estar conectado a un pin análogo. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a configurar mi pin análogo para que reciba información. Y le voy a decir que me lea básicamente el valor que está recibiendo y que lo iguale a una variable llamada valor. Entonces le voy a pedir que me imprima esa variable valor y esto es lo que va a ir tirando. No sé si se entiende la idea. Voy a intentar recrearlo. Denme un segundo, voy a leer el chat. ¿Cómo diferencio entre los pines? ¿A qué te refieres con diferencio? Como... sí, no entiendo bien a qué te refieres con diferencio. Como... cuando quieres leer un valor de algún pin, tú tienes que especificar el pin del que lo estás sacando, ¿cachai? El acero, en este caso. ¿Cuál va tierra? Voltaje análogo. Generalmente eso sale en internet, pero las patitas de más afuera son las de corriente, básicamente, y la de en medio es información, en cosas con 3 pines, normalmente. Eso se tiene que ver en Google en general, pero para el caso de un potenciómetro, es un poco más fácil porque están como estandarizados, por decirlo. Entonces no hay que preocuparse. Entonces vamos a sacar un potenciómetro y básicamente eso, de hecho. Y tenemos que trabajar al otro lado de nuestro Arduino en todo caso. Vamos a rotarlo. Ya. Entonces, la patita ¿saben qué? De hecho podemos invertir las patitas. Esta patita acá, y esta patita es para información. Entonces,
Esta nos va a dar corriente. Esta, y así. Ya. Como dato curioso, ustedes la patita de tierra y de corriente, y como de entrada de corriente, en el caso de un potenciómetro y de algunas otras cosas eléctricas, las pueden dar vuelta. Por ejemplo, las aspiradoras también se pueden. Las pueden dar vuelta y al dar las vueltas, el voltaje va a ser al revés. Entonces, si antes, por ejemplo, cuando yo lo tenía en este lugar, valía 0, ahora va a valer 1023. Y cuando si antes en este lugar valía 1023, ahora va a valer 0. Básicamente el orden de lo que me retorna se va a dar vuelta. Entonces, si es que yo inicio mi simulación y voy a mi monitor en serie, si se fijan, vale 0. Entonces yo voy moviendo mi perilla de a poquito y el valor, si se fijan, va subiendo ahí en el monitor. Voy a hacerlo más grande, de hecho, para que se vea. Va a ir subiendo a medida que yo voy moviendo mi perilla. Cuando llego a la mitad debería llegar a 512. Perfecto. Después sigue subiendo, hasta llegar al 1023, básicamente. Y eso es básicamente inputs. Es básicamente recibir información de distintas cosas. Pueden ser un sensor, etc. Aquí estamos usando un potenciómetro porque es lo más fácil con lo que se puede trabajar en Arduino. No sé si se entiende la idea de los inputs. Básicamente es eso. De hecho, se pueden conectar muchas cosas, por ejemplo, un sensor hay sensores que funcionan de manera binaria y que lo puedo poner en un pin digital, que por ejemplo me dicen hay algo tapándome o no hay nada tapándome, como en caso de sensores de luz, etcétera. ¿Se entiende la idea? Porque ahora vamos a hacer un ejercicio. Por favor, díganme por el chat. Si es que no se entiende, yo feliz de explicarla de nuevo. ¿Vi sensores de voz? Sí, de hecho. Es real, pero funciona un poco más difícil que solo conectarlo a un pin. Pero, en fin, así es como se usa inputs. Básicamente defino mi pin para recibir información, lo conecto al sensor y le digo que me lo lea usando el comando de analog read. En el setup había que poner el output. Sí, en el setup hay que poner el output, pero aquí no estoy usando ningún output, solamente estoy leyendo información, así que no hay que preocuparse por eso, si se fijan. Yes. Entonces vamos a hacer un ejercicio, si no me equivoco, es el ejercicio final del taller. Eso significa que una vez que terminen este ejercicio nos vamos a separar y no nos vamos a ver nunca más. Ocupaste uno de power. Sí, ocupé uno de power. Básicamente estoy sacando corriente de los 5 volts, no estoy sacando corriente de un pin común y corriente. Yes. Bueno, como les comentaba, este ejercicio final, usando Tinkercad, lo que les voy a pedir es que conecten un potenciómetro y al otro lado conecten las luces LED y que a medida que el potenciómetro les va entregando datos, ustedes hagan que distintas luces se prendan. Entonces, creo que entre 0 y 400, que son uno de los valores que tira el potenciómetro, se prenda la luz roja. Si yo subo la perilla hasta 750, que siempre se muestra la luz amarilla, y que de ahí en adelante se muestre la luz verde. Tengo el código acá abajo. Les voy a mostrar un poco cómo que se vería eso. Bueno, está conectado a nuestro potenciómetro acá arriba. Y vaya, voy a conectar las luces LED acá abajito. 2 y 3. Vamos a dar las vueltas. Queremos que esta sea amarilla, básicamente, y que esta sea verde. Ya. Esto 13, esto al 11 y esto al 9. Y estos cables tienen que ser rojos. Para distinguirlos de corriente de los que van a tierra. Ya.
que yo entonces reinicio mi serie y hoy tengo que copiar esto, lo pego acá, inicio mi código. Esto a medida que va cambiando, si se fijan, la luz roja está parpadeando. Si es que yo voy moviendo mi perilla, hasta acá se va a prender la luz amarilla. Y si es que yo la muevo aún más, se va a prender mi luz verde. Es básicamente eso lo que quiero que hagamos. Entonces aquí vale 800, aquí vale 400, entonces se prende la luz amarilla. Aquí bajo de los 400, entonces se prende la luz roja. Y como bonus, si es que quieren, cuando baje de los 200, si no me equivoco, de los 150, la luz roja que parpadee. Ese es el ejercicio de la clase, el ejercicio final. La verdad es que es un ejercicio bastante complicado, no les voy a mentir, así que si es que no lo pueden terminar en lo que queda de la clase, como no se preocupen, no es tan terrible. Pero eso, les dejo ese desafío, les voy a dar un par de minutos, les voy a dar hasta son las 9:30, les voy a dar hasta las 9:40. Y después vamos, esos últimos 5 minutos me gustaría igual hacer un cierre y eso. Así que les dejo programando tranquilos. Cualquier duda, recuerden que Andrés está en el Discord para poder ayudarlo. Y si no, pueden preguntarla por el chat, yo también feliz de responderle. Ya, yo creo que estamos como con el tiempo, porque igual quiero terminar con un cierre. Así que les voy a pedir por favor que vuelvan al Zoom. Ahora mismo estoy mostrando cómo yo al menos personalmente resolví el problema. Igual es un código bastante largo, tomando en cuenta como que hace 2 días, 3 días, 2 días, no sabía nada de Arduino, como entender esto no es poco, como igual nosotros intentamos condensar el curso dentro de lo que se puede, pero la verdad es que no es fácil. Así que voy a tratar de explicarles el código un poco línea por línea. Eh, no sé si ya volvieron todos. Perfecto. Entonces, como les dije, tenemos conectado un potenciómetro a nuestro pin análogo 0 y las luces LED en los pines 13, 11 y 9. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener un valor que va a ser el valor que nos va a leer el potenciómetro y que vamos a definirlo como un entero y lo vamos a igualar a 0. Vamos a entonces pedirles que el pin 0 le vamos a indicar que sirve para recibir información. Y ustedes se van a preguntar por qué no definí el pin 13, el 11 y el 9. Bueno, me equivoqué. Básicamente eso. Falta un pin mode 13 output, un pin mode 11 output y un pin mode 9 output. Pero yo no lo puse. Bueno, en teoría no es necesario, pero deberían hacerlo como por buena práctica de programación, pero en este simulador en específico no es necesario poner los outputs, pero solamente en este simulador, en un Arduino normal sí tendrían que hacerlo. Así que háganlo, básicamente. Bueno, entonces lo que voy a poner es que al comienzo de cada ciclo, sí, si no me equivoco, sí puedes hacer eso, Andrés. De hecho, podemos intentarlo. Voy a copiar este código, vamos a intentarlo en un rato. En todo caso, no es 1500, es 750. Vamos a pedirle que nos lea el valor de. Ah, ya, es un ejemplo. El valor de el potenciómetro en el pin A0 y lo vamos a igualar a valor, que es nuestra variable. Y vamos a decirle, si es que lo que acaba de leer es menor a 400, que entonces la luz roja se prenda. Y además, esto es como parte del bonus, y si es que además, como dentro de ese if, lo que acabamos de leer es menor a 150, entonces vamos a hacer que parpadee. Básicamente vamos a hacer que esté prendido durante 200 milisegundos, después se apague y esperemos 2 milisegundos. Y así va a parpadear. Después y vamos a hacer que la luz amarilla y la luz verde se apaguen en caso de que la luz roja esté prendida. Y vamos a cerrar ese if. Si es que eso no se cumple, o sea, si es que el valor no es menor a 400, vamos a decir
Entonces, si es que el valor es menor a 750, pero ¿cómo se llama? Esto solo se cumple, esto solo se ejecuta si es que el anterior no se cumplió, o sea que el valor va a tener que ser mayor a 400, pero menor a 750. Vamos a hacer que la luz amarilla sea la que se prenda y que las otras luces sean las que estén apagadas. Y si es que esto no se cumple, vamos a hacer que entonces la luz verde sea la que se prenda. Y vamos a ponerle un pequeño delay para que no se demore tanto. ¿Por qué el if y el else if no se ejecutan a la vez? Porque los else solamente se ejecutan si es que los if no se ejecutaron. Entonces, si es que este if no se cumple, el else se va a ejecutar. Si es que el if sí se cumplió, el código ignora completamente, como si no existiera eso. ¿Se entiende? Ya. Y le vamos a pedir que nos imprima el valor de valor. Acá tengo el código. Y si inicio la simulación, borro esto. Voy a tener el potenciómetro acá arribita. A ver, ¿cómo lo hago para que se vea todo? Ya ahí se ve todo, se ve la luz roja parpadeando. Asumo. Y voy a, de hecho, ¿saben qué voy a hacer? Voy a mover mi potenciómetro para acá abajo. Y voy a hacer suma acá. No deberían hacer esto en la vida real, no deberían tener nunca los cables tan tirantes. El valor está en su máximo, así que la luz verde está prendida. Y a medida que yo lo voy a ver bajando y pase de los 750 para abajo, ahora ahí se aprende la luz amarilla, si se fijan. Y si yo sigo bajando hasta abajo de los 400, se va a prender mi luz roja. Si es que yo lo bajo aún más, la luz roja va a empezar a parpadear. Y eso sería. Este es el código, se lo expliqué. Igual en todo caso voy a grabar esta clase nuevamente, como en un video, que voy a intentar hacerlo lo más conciso posible, por eso no voy a subir esta grabación. Y donde voy a estar explicando este código un poco más tranquilamente. Pero más o menos eso sería todo lo que hay que ver en este taller. Antes que nada, ustedes se podrían preguntar como, wow, este taller no me sirvió de mucho quizás, o cómo voy a aplicar yo esto a mi proyecto de desafíos, se podrían preguntar. Y les voy a comentar que lo que acabamos de recrear recién en como esta presentación es literalmente el proyecto que yo presenté en desafío en mi semestre. O sea, así que realmente como lo lograron. Les voy a mostrar, de hecho, ahora se está mostrando, este es mi PowerPoint de la presentación 3. Nuestra idea era básicamente que los bomberos en su tanque de oxígeno, dependiendo de cuánto oxígeno tuviesen, se les prendieron semáforos con luces. Entonces, el sensor de presión de oxígeno nos tiraba un valor también entre 0 y 1023, y en base a cuánto oxígeno tenían, el sensor nos tiraba algo. Entonces, se prendía una luz del semáforo y así el bombero sabía cuánto oxígeno tenía en el tanque. Entonces, el medio plot twist, acaban de recrear un proyecto de desafíos de años anteriores. De hecho, yo tuve como el honor de poder ir al congreso tecnológico que se hace, como los mejores proyectos los llevan para allá. Así que este en verdad fue como, por decir, un buen proyecto y lo acaban de recrear en Arduino como para que les sirva de motivación, como cosas que parecen muy simples, como realmente son brígidas y eso, como es súper loco. El medio plot twist, efectivamente. Eh, Así que eso más que nada, como dejarles eso como motivación para futuro. La verdad es que es primera vez que hago un taller y de hecho primera vez que soy ayudante. Y ojalá hayan logrado entender lo básico de Arduino. Voy a tratar de grabar de nuevo como esta clase para que ustedes tengan a modo de poder verla y pues repasar. Y yo, la verdad es que personalmente, igual el resto de los ayudantes sé que están igual de dispuestos, pero yo personalmente estoy más que feliz de ayudarlos si es que quieren seguir aprendiendo sobre Arduino. ¿Una Raspberry Pi cambia mucho con Arduino? Sí, mucho. Y eso, como si es que quieren seguir aprendiendo de Arduino, yo feliz que me escriban a mi correo. En verdad, mándenme un mail si es que quieren seguir aprendiendo.
Y no sé, me ha estado gustando hacer todas estas clases y de hecho me gustaría como seguir enseñándoles un poco más sobre el ecosistema de Arduino. Yo feliz de grabar más tutoriales como para que ustedes sigan, como si es que les interesa eso o si quieren usar Arduino en su proyecto. Y de hecho, si es que quieren usar Arduino en su proyecto y están teniendo alguna complicación, de no, escríbanme. Yo literalmente soy la persona más feliz en ayudarles. Eh, Eso, gracias. WebM por mail. ¿En qué año voy? Voy en segundo año. Soy literalmente un año más grande que ustedes. Cursé desafíos el año pasado. Y sí, creo que sí, efectivamente. Da lo mismo que en mi proyecto no usa Arduino. Sí, da lo mismo. No, no tienes que usar Arduino en tu proyecto necesariamente, pero la verdad es que me pondría muy feliz que si lo usaras y que me pidieran ayuda. La verdad es que yo, nuevamente, feliz de ayudarles. Entonces, durante el día voy a volver a grabar esta clase y se las voy a subir al Discord. Eh, y eso, más que nada, como dato freak. Ah, sí, no sé si sabían, Andrés, el otro ayudante que está aquí presente, que estuvo resolviendo dudas también, él fue mi ayudante el año pasado y ahora estamos haciendo el curso juntos. Lo encuentro también muy freak. Eh, sí. Doble plot twist, efectivamente. O sea, esta clase ha tenido altos y bajos, ha tenido una montaña rusa de emociones, así lo definiría yo. Sí, pero eso más que nada, acá quedan nuestros datos, por favor, recuerden escribirnos a los ayudantes, pueden escribirme por Discord, pueden escribirme por mail, me mandan un mail y ahí por último instalamos otro canal de comunicación que sea más rápido. Y no sé si les gustó como todo este curso, yo feliz si es que a ustedes les tinca como de seguir haciendo como algún que otro video, como enseñando algunas otras cosas de Arduino que podrían querer aprender, como, no sé, usar botones, interruptores, usar sensores un poco más complejos, pero en verdad más o menos esto es como lo que hay, como lo básico de Arduino y con esto ya pueden hacer un proyecto increíble, como no necesitan mucho más. Voy a hacer un canal de YouTube, efectivamente, voy a volverme youtuber, el Julio Profe de Arduino. Sí, ya, pero eso más que nada, como no me quiero alargar mucho más, porque la verdad es como eh, eso. Recuerden haber pasado su asistencia, o sea, que era poner básicamente su nombre, su apellido y su número de equipo. Los que lo hicieron no se preocupen, ya los marcamos, pero hay gente que no lo hizo. Asumo que es porque no estaban pescando la clase. Pero eso, más que nada, que estén muy bien. Ojalá les haya servido el curso, yo creo que eso es lo más importante, si al final el curso es para ustedes, no es para mí. Así que eso, ojalá lo hayan pasado bien, hayan aprendido algo y que estén bien. Yo creo que aquí lo dejamos.